fue el momento en que supiste que la relación había terminado? Historia 1. Era una noche de martes, y estábamos viendo un documental sobre criaturas de las profundidades marinas. Me reí de algo, ni siquiera recuerdo qué. Y ella se giró hacia mí con una expresión completamente vacía y dijo, «Eres agotador cuando crees que eres gracioso». Me detuve. Pensé que tal vez estaba bromeando. No lo estaba. Sus ojos no se apartaron de la pantalla. Ni siquiera me miró al decirlo. Y, de alguna manera, se sintió más pesado que cualquiera de nuestras discusiones a gritos. No discutí. Simplemente me quedé sentado con esta realización que me carcomía. Llevaba meses caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de ser alguien que no hiciera que ella pusiera los ojos en blanco. Esa noche dejé de intentarlo. Terminamos 2 semanas después, pero emocionalmente todo acabó esa noche. Historia 2. Estábamos comprometidos, planeando una boda, ahorrando para una casa. Todo lo típico. Luego su madre se enfermó, y con toda lógica, ella volvió a vivir con ella para ayudarla. Lo apoyé completamente. Pero los días se convirtieron en semanas, luego en meses, y me di cuenta de que ya no estábamos realmente juntos. Ella no llamaba, no mandaba mensajes, a menos que yo lo hiciera primero. Cuando la visitaba, sentía que interrumpía algo. El momento en que supe que había terminado, fui un fin de semana, llevé víveres y flores como siempre. Abrió la puerta y dijo, «Ah, eres tú otra vez». Con esa misma cara con la que uno mira un paquete que olvidó haber pedido. Nunca peleamos, nunca gritamos, pero algo murió entre nosotros durante ese tiempo. Me fui sin siquiera dejar las compras. Y ninguno volvió a buscar al otro. Historia 3. Llegué temprano del trabajo un viernes. Solo quería sorprenderla con comida para llevar de ese restaurante de sushi que tanto le gustaba. Entré y la encontré en nuestra cocina, sin hacer nada escandaloso. Solo parada frente a la estufa, hablando por teléfono. Pero la forma en que dijo mi nombre, ya llegó. Ese fue el momento. No fue una infidelidad. No fue una mentira. Solo ese tono agotado, como si mi presencia arruinara su noche. Ella no sabía que lo escuché. Me comporté normal el resto de la noche. Al día siguiente, mientras dormía, hice mi maleta. Dejé el sushi en el refrigerador con una nota. No te preocupes. Ya no tendrás que decir, nunca más. Historia 4. Estábamos en una cafetería. Ni siquiera era una conversación seria. Le estaba contando sobre una promoción que podría obtener, algo por lo que había trabajado durante más de un año. Ella me miró directamente a los ojos y dijo, «Nunca la vas a conseguir. Eres demasiado bueno como para que te tomen en serio». No creo que lo dijera con crueldad. Pero en ese momento entendí que no creía en mí. Nunca lo había hecho. No puedes construir un futuro con alguien que no aplaude cuando ganas. O ni siquiera cree que puedes ganar. Me quedé unos meses más. Pero la semilla ya estaba plantada. Y creció rápido. Historia 5. Ella me fue infiel. Pero ese no fue el momento en que supe que todo había terminado. Fuimos a terapia. Lloramos. La perdoné. O al menos lo intenté. Intentamos reconstruir lo nuestro. El momento en que supe que realmente había terminado, una noche, en la cama, le pregunté, «¿Lo extrañas alguna vez?». Tardó demasiado en decir que no. Esa pausa, esos pocos segundos de silencio, dolieron más que la infidelidad. Fue honesta, y brutal, y liberadora. Me levanté de la cama, hice la maleta y nunca regresé. Ese momento me dio una paz que el cierre jamás pudo darme. Historia 6. Me propuso matrimonio con un anillo que se parecía exactamente al que usaba su ex. Lo noté de inmediato. No porque estuviera obsesionada, sino porque una vez habíamos hablado de lo hortera que era. Él dijo que lo odiaba. Cuando le pregunté por ello, lo minimizó. Dijo que estaba siendo dramática. Pero algo en mi instinto dijo, «No, esto no es una coincidencia». Más tarde esa semana, su hermana lo dejó escapar sin querer. El anillo había sido de su ex. Él solo lo reutilizó, porque las joyas son caras y a quién le importa el pasado. Ese fue el momento. No por el anillo, sino por lo que simbolizaba. Yo era el segundo borrador de una vida que él ya había escrito en su cabeza. No me estaba proponiendo matrimonio a mí. Estaba reciclando un sueño que murió con otra persona. Le devolví el anillo, no por rabia, sino por respeto propio. Historia 7. Estábamos de vacaciones en Barcelona. Se suponía que sería romántico. Una reconexión. Una sanación. En cambio, pasamos casi todas las noches discutiendo. Por direcciones, restaurantes, si las tapas eran demasiado pequeñas. Me repetía que solo estábamos cansados, con jet lag, estresados. Pero una noche, entramos por casualidad en un barcito escondido en un callejón. Música flamenca, luces tenues,
Vino barato. Por primera vez en días lo vi sonreír. No a mí, a la camarera. Ella se reía de sus chistes. Él se inclinaba hacia ella. Durante 20 minutos se olvidó de que yo existía. Y yo lo vi. Totalmente sobria. Esa versión de él, ligera, espontánea, magnética, no me había mirado así en más de un año. No lloré. Solo entendí. Esa chispa aún la tenía. Solo que ya no la desperdiciaba en mí. Al día siguiente, reservé mi propio vuelo de regreso, historia 8. Era mi cumpleaños. No uno importante, solo 32. No esperaba fuegos artificiales, pero sí que al menos se acordara y estuviera presente. Pasó toda la cena mirando el teléfono. Ni una sola vez levantó la vista cuando el camarero trajo mi trozo de pastel. Ni feliz cumpleaños, ni brindis, ni un solo gesto. Más tarde, en el coche, le pregunté si estaba bien. Dijo, sí, solo se me olvidó que era hoy. Sabes que soy malo con las fechas. No fue el olvido. Fue la facilidad con la que lo dijo. Como si fuera culpa mía por importarme. Como si esperar afecto básico fuera ser necesitada. En ese momento comprendí que estaba saliendo con alguien que no me veía como la protagonista de su vida. Solo de fondo. Esa noche, cuando él se quedó dormido, abrí una nueva pestaña en mi portátil y busqué en Google cómo dejar a alguien sin hacer un escándalo. Me fui 2 semanas después. Sin escándalo. Historia 9. Íbamos a mudarnos juntos. Nuestro primer lugar. Ciudad nueva. Trabajo nuevo para mí. Todo parecía estar alineándose. Pero cuando llegamos al apartamento, me di cuenta de que había traído un sofá que odiaba. No solo me disgustaba, lo odiaba. Era de su antiguo piso, y habíamos acordado dejarlo atrás. Me reí, pensando que era una broma. No lo era. Dijo, este sofá es parte de mí. Si no lo aceptas, tal vez no me aceptas a mí. Me quedé parada en la entrada, mirando ese sofá marrón, desgastado, que olía a cerveza y sudor. Y lo vi con claridad. No se trataba del mueble. Se trataba del control. De cómo él no sabía realmente ceder. De cómo su comodidad siempre estaría por encima de mi paz. Duramos 3 meses más. Pero el momento en que me senté en ese sofá y lloré porque sentía que él había ganado, supe, prefería vivir en el suelo que tener una vida así. Historia 10. Estábamos intentando tener un bebé. 2 años de pruebas, lágrimas, gráficos, especialistas. Mi cuerpo se convirtió en un campo de batalla. Estaba agotada, hormonalmente destruida y perdiendo la esperanza. Una noche, tras otro ciclo fallido, me senté a llorar en el baño. Él llamó a la puerta. Pensé que era para consolarme. En cambio, preguntó si podía llorar más bajo porque tenía una reunión temprano. Ahí me di cuenta de que no estábamos intentando nuestro bebé. Yo estaba intentando cumplir su sueño. Y él no veía mi dolor, solo el volumen. No discutimos esa noche. Solo lo miré como a un extraño. Y por primera vez, me vi criando a un hijo sola. Aunque él se quedara. Me fui 6 semanas después. No tomé más vitaminas. No miré atrás. Historia 11. Mi padre murió repentinamente. Un derrame cerebral masivo. Estaba en shock, funcionando en automático. Ella no fue al funeral. No porque no pudiera. Simplemente no quiso tomarse el día libre del trabajo. Dijo, no me van esos ambientes emocionales. Intenté entender. Me dije que el duelo hace que la gente actúe raro. Pero unos días después, la encontré en la cocina riendo por FaceTime con una amiga, haciendo planes para ir a una cata de vinos ese fin de semana. Yo estaba ahí, con la urna con las cenizas de mi padre en las manos. Acababan de llegar por correo. Ella me vio, se detuvo y dijo, ¿puedes poner eso en otro lado? Baja el ambiente. Ese fue el momento. No solo por lo cruel, sino porque finalmente acepté algo que llevaba años negando. Su termostato emocional solo tenía 2 niveles, frío y apagado. Me mudé el mes siguiente. Mi único arrepentimiento fue no haberlo hecho antes. Historia 12. Él solía traerme café todas las mañanas. Solo un pequeño ritual. Leche de almendras, 2 azúcares, siempre en esa taza azul desconchada que me gustaba. Un día dejó de hacerlo. Pensé que se le había olvidado, pero al día siguiente tampoco lo hizo. Ni la semana siguiente, ni el mes siguiente. Lo mencioné con suavidad. Le dije que extrañaba nuestras mañanas. Se encogió de hombros y dijo, tienes 2 piernas y una cafetera. No se trataba del café. Se trataba de que todas esas pequeñas muestras de cariño, las cosas que nos hacían nosotros, habían muerto poco a poco, y yo no me había dado cuenta. Dejó de traerme café cuando dejó de verme como alguien a quien cuidar. Yo dejé de amarlo en el momento en que comprendí que para él la amabilidad tenía fecha de caducidad. A veces, una relación no termina en llamas.
Termina en una cocina silenciosa con una taza de café fría. Historia 13. Estábamos en la boda de su primo. Barra libre, luces colgantes, brisa de verano. Una de esas noches que parecen de película. Todos bailaban, reían. Yo llevaba un vestido rojo que elegí con cuidado porque quería sentirme hermosa. Extendí mi mano para tomar la suya. Él se apartó y dijo, ahora no. Estás como esforzándote demasiado. No lo susurró. 3 personas en la mesa miraron hacia otro lado con incomodidad. Una incluso murmuró, ¡guau! Me excusé y fui al baño. Lloré exactamente 5 minutos. Me miré en el espejo y entendí algo doloroso. Llevaba años encogiéndome para evitar estas humillaciones. Inventaba excusas. Minimicé los insultos. Me convencí de que el amor debía doler un poco. No es así. Esa noche me fui sola en un lift. Dormí en casa de una amiga. Nunca volví. Él me escribió 2 días después. ¿De verdad me estás gosteando por una broma? No, Mark. Me estoy divorciando de ti por años de crueldad silenciosa disfrazada de sarcasmo. Historia 14. Él siempre estaba en Reddit. Siempre. Obsesionado con hacks de productividad, hilos de cripto, teorías conspirativas raras, lo que fuera. Al principio, era curioso. Un tipo con intereses. Pero luego me di cuenta de algo. Hablaba con desconocidos en Internet con más profundidad, curiosidad y energía de la que me daba a mí. Le dije que me sentía sola. Que no habíamos tenido una conversación real en semanas. Levantó la vista de la pantalla y dijo, «Estás interrumpiendo. Este hilo está en llamas». Me quedé ahí, invisible, como un fantasma en nuestro propio apartamento. Nuestras vidas se habían convertido en una conexión Wi-Fi que le importaba más que mi presencia. Hice la maleta mientras él debatía sobre reptiles humanoides en los comentarios. No notó que me había ido, hasta que se cayó el internet y necesitó ayuda para reiniciar el router. Historia 15. Ella tenía un sueño. Grande, ruidoso, valiente. Quería abrir una cafetería. Solíamos quedarnos en la cama por las noches dibujando menús, imaginando el ambiente. Plantas por todas partes. Discos de vinilo. Pasteles de origen local. Un día, le propuse que empezáramos a ahorrar en serio. Me ofrecía renunciar a las vacaciones, a ayudar con los gastos iniciales. Ella se rió. Dijo, «Oh, no quise decir que abriríamos nosotros una cafetería. Ese es solo mi sueño». Parpadeé. Pensé que lo estábamos construyendo juntos. Ella hizo un gesto con la mano. Tú eres más bien un personaje de apoyo. Además, odiarías el riesgo. Ni siquiera fue cruel. Fue casual. Como si siempre me hubiera visto como parte del fondo, y yo recién me diera cuenta del guión. Ese fue el momento en que supe. Estaba sosteniendo el sueño de otra persona sin espacio para el mío. Me fui antes de que firmara ningún contrato de alquiler. Historia 16. Consiguió un nuevo trabajo. Mejor salario, oficina moderna, ambiente acelerado. Me alegré por ella. Estaba genuinamente orgulloso. Pero en menos de un mes, todo cambió. Comenzó a corregirme la forma de hablar. Decía que mi ropa parecía de pueblo. Interrumpía mis historias con un «Eso no es interesante, amor». Y lo hacía delante de la gente. No era en broma. Era quirúrgico. Pequeñas humillaciones disfrazadas de bromas. El momento en que supe que había terminado, estábamos en una fiesta del trabajo. Yo hablaba con uno de sus colegas sobre una película que me encantaba. A mitad de frase, ella se metió y dijo, «No le hagas caso. Todavía está poniéndose al día con el mundo adulto». Risas, incluida la mía, pero vacía, y resonaba. Estaba ahí, con un blazer que ella eligió, una copa que ella me dio, sonriendo en una sala donde ella era otra persona por completo. Y yo era solo un adorno. Esa noche me fui, en silencio, sin pelea, sin drama, solo con la certeza de que ya no era su pareja, era su accesorio. Historia 17. Tuvimos un aborto espontáneo. Me rompió de maneras que no entendía. Lloraba en la ducha. Dejé de comer. No podía acercarme al cuarto del bebé que acabábamos de pintar. Ella no lloró ni una vez. Pensé que tal vez estábamos atravesando el duelo de forma diferente, que estaba siendo fuerte por los dos. Pero una noche, la encontré riendo a carcajadas con un especial de comedia en Netflix, mientras yo estaba en la habitación de al lado, abrazado a un osito de peluche que habíamos comprado para el bebé. Le pregunté cómo podía reírse en ese momento. Me miró como si hablara otro idioma y dijo, «No perdimos un bebé. Perdimos una idea. Hay una diferencia. Ese fue el momento. No porque no llorara, sino porque entendí que no habíamos perdido lo mismo. Yo perdí un hijo. Ella perdió un plan. Y no había forma de encontrarnos en medio de ese dolor. Nunca nos recuperamos. Historia 18. Él era perfecto en el papel.
Título de universidad prestigiosa, familia encantadora, buen trabajo, puntual, educado. Pero el momento en que supe que todo había terminado fue tan tonto que casi parecía surrealista. Estábamos armando una estantería juntos. Una de esas baratas de IKEA. Me equivoqué con un panel. Nada grave, solo lo puse al revés. Él suspiró, dejó el destornillador y dijo, serías inútil en una emergencia. Me congelé. Pensé que bromeaba. Pero siguió. Si estuviéramos en un avión, entrarías en pánico. Seguramente bloquearías el pasillo y harías que la gente muriera. Es que, no piensas. Lo miré mientras ajustaba un tornillo como si estuviera arreglando una parte rota de mí. Dejé la estantería a medio hacer y salí a caminar. Me di cuenta de que no estaba construyendo una vida con una pareja. Estaba armando una identidad que él había elegido por mí, pieza por pieza. Y yo no encajaba. Historia 19. Ella hizo un TikTok sobre mí. Estábamos acostados en la cama. Yo pensaba que estábamos acurrucados. Tenía el teléfono en la mano y estaba grabando uno de esos videos de voz en off tipo, mi novio cree que estoy dormida pero no sabe que... Solo que no me estaba elogiando. Me estaba burlando. Decía cosas como que todavía no sabe que le escribo a mi ex, que me conformé con lo seguro, que solo estoy esperando a que termine el contrato de alquiler. Me quedé ahí, escuchando cómo mi novia me convertía en contenido irónico para desconocidos. Y ella no sabía que yo estaba despierto. Esperé a que lo publicara. Luego me levanté, hice mis maletas y me fui mientras ella se reía leyendo los comentarios. Después me escribió diciendo que solo era una tendencia, que yo estaba reaccionando de más. Tal vez tenía razón. Pero prefiero estar solo que ser el ruido de fondo irónico de alguien más. Historia 20. Fuimos a terapia de pareja. Yo quería que funcionara. Teníamos historia, un perro en común, 2 vacaciones casi realizadas y 1000 pequeños recuerdos que hacían que todo pareciera demasiado valioso como para tirarlo. Pero en la tercera sesión, el terapeuta nos hizo una pregunta. ¿Cuándo se sienten más amados el uno por el otro? Yo dije algo largo y lloroso sobre cómo ella solía dejarme notas en la bolsa del trabajo, cómo calentaba a mi lado de la cama si llegaba tarde, cómo su mano siempre encontraba la mía en medio de la multitud. Ella sonrió educadamente. Luego dijo, sinceramente no creo haberlo hecho nunca. Solo me gustaba cómo me miraba. Me hacía sentir importante. El terapeuta preguntó, ¿y ahora? Ella dijo, ahora solo siento culpa. Me senté allí, en una silla que odiaba, junto a una mujer que adoraba, dándome cuenta de que ella nunca había estado realmente en esto. Solo estaba tomando prestado mi amor hasta que dejara de necesitarlo. Historia 21. Íbamos camino a la casa del lago de sus padres. 3 horas en coche juntos, se suponía que sería relajante. Teníamos música, una conversación ligera. Luego mencioné algo pequeño, un mensaje de mi hermana preguntando si podríamos organizar el Día de Acción de Gracias este año. Nada dramático. Él suspiró, no molesto, exasperado. Como si yo, una vez más, intentara atraparlo en una vida que no quería. Le pregunté, ¿de verdad es tan grave? Y dijo, sin siquiera mirarme, cada conversación contigo es sobre tareas, obligaciones o personas que no me importan. Eres como un calendario con emociones. Eso fue todo. No hubo pelea. No hubo traición. Solo esa frase. Una verdad cristalizada. No era su pareja. Era su gestora de logística. Terminamos el viaje en silencio. Sonreí durante todo el fin de semana. Y cuando volvimos a casa, hice mi maleta. Él no intentó detenerme. Tal vez porque yo no era alguien a quien amaba, solo alguien que se aseguraba de que la ropa estuviera limpia. Historia 22. Adoptamos una gata. Él no quería al principio, pero lo convencí. Era una rescatada gris, flaquita, llamada Luna. Y en menos de una semana, él la adoraba. O eso creía yo. Una noche llegué tarde a casa, agotada, y encontré a Luna escondida debajo del sofá. Estaba temblando. Cuando la intenté acariciar, se encogió. Revisé la caja de arena. Vacía. ¿Su plato? Completamente seco. Le pregunté por qué no la había alimentado. Se encogió de hombros. Se me olvidó. No ha comido desde ayer. Rodó los ojos. Es un animal. Se las arreglará. Ahí lo entendí. No se trataba de la gata. No es que olvidara. Es que no le importaba. Ni Luna. Ni yo. Ni nada que exigiera esfuerzo sin beneficio directo para él. Tomé a Luna. Conduje hasta casa de mi hermana esa misma noche y nunca regresé. Él escribió un mensaje una semana después. ¡Qué dramática! Solo es una gata. Number. Fue el momento en que vi exactamente quién era. Y lo que le faltaba. Historia 23. Se suponía que íbamos a mudarnos juntos a Chicago. Ciudad nueva.
Comienzo fresco. Trabajos asegurados. Depósitos del apartamento ya hechos. 2 días antes de la mudanza, encontré un billete de avión impreso sobre la encimera. Solo ida a Portland. A su nombre. Con otra fecha de salida. Pensé que era un error. Llegó a casa y dijo con total naturalidad, sí, me voy a Portland. Necesito encontrarme a mí misma. Sin aviso. Sin conversación. Solo nuevos planes. Le pregunté, ¿y todo lo que construimos? Ella se encogió de hombros. No firmé ningún contrato, ¿verdad? Ahí entendí que siempre había tratado nuestra relación como un período de prueba, algo que podía terminar antes de que se volviera demasiado real. Se fue con 2 maletas y sin decir adiós. Yo me mudé a Chicago solo, y nunca he sido más feliz.